Listo, ya estamos transmitiendo. Muy buenos días a todas y todos. Soy Paul Fisar, director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, y es un placer estar con ustedes en este mediodía del 28 de enero de 2021 a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy vamos a presentar los principales resultados del informe Diagnóstico y Recomendaciones sobre las políticas de prevención del consumo de drogas en la población adolescente del estado de Morelos. Este informe fue elaborado por México Unido y principalmente por mis colegas Pedro Iniesta e Israel Álvarez, que nos acompañan en este evento y a quienes felicito por el trabajo logrado. El informe forma parte del proyecto Conocer para Transformar desde lo local, que ya inicia su tercer año de actividades con la colaboración de la Fundación Gonzalo Río Ronde. Antes de presentarles de qué va este proyecto y el panel de ponentes que nos acompañan el día de hoy, quisiera introducir brevemente quiénes somos y por qué nos importa tanto esta agenda de trabajo con y para las juventudes. México Unido es una asociación civil, laica y apartidista que lleva más de 20 años trabajando en pro de una sociedad más segura, más justa y en paz. A lo largo de esta trayectoria, México Unido ha desarrollado una agenda de trabajo particularmente fuerte en materia de juventudes, partiendo del supuesto que el empoderamiento y la participación de la ciudadanía, y en específico de las nuevas generaciones, es clave para lograr cambios estructurales desde lo local. En este sentido, desde México Unido hemos desarrollado proyectos que buscan entender las necesidades de las juventudes e impulsar iniciativas gestadas por ellas mismas. Desde 2013, por ejemplo, con nuestro proyecto de líderes juveniles, asesoramos jóvenes en el diseño y el desarrollo de proyectos sociales en sus propias comunidades. Por otro lado, ya llevamos 2 años implementando el proyecto Plataformas de Participación Ciudadana en las alcaldías de la Ciudad de México. Mediante ese proyecto también promovemos la emergencia de liderazgos jóvenes y locales para mejorar las condiciones de seguridad a nivel comunitario. El proyecto Conocer para Transformar desde lo local, que nos reúne el día de hoy, se inscribe precisamente en esta agenda con 2 objetivos. Primero, elaborar un diagnóstico actualizado y confiable sobre el panorama epidemiológico relativo al consumo de drogas en una población muy específica, las y los adolescentes de entre 12 y 17 años de 10 entidades federativas del país, entre las cuales se encuentra Morelos. Segundo, buscamos diseñar e impulsar políticas públicas estatales para retrasar este primer consumo de drogas ilegales entre la población adolescente. Esto en colaboración con las propias juventudes y con instituciones locales que también buscan abordar el tema del uso de drogas desde un enfoque de salud que priorice la reducción del daño y se centre en el bienestar de las personas. Actualmente acabamos de concluir una fase de 2 años con la que logramos elaborar estos diagnósticos que nos gustaría compartir con el público y, por supuesto, con Laia, el invitado que nos acompaña en el día de hoy. Me refiero al licenciado Diego Arturo Alcázar, director general del Instituto Morelense de las Personas y Adolescentes y Jóvenes, el INPA Joven, y Leticia Gómez, directora de la Asociación Civil ProChavos. Espero que podamos aprovechar este espacio para intercambiar ideas y perspectivas sobre la prevención del uso de drogas por nuestras y nuestros adolescentes. Sin extenderme más, les comparto el orden del día del evento. Primero, mi colega Israel Álvarez, investigador de México Unido, les presentará con mayor detalle las actividades que hemos venido realizando durante los 2 primeros años del proyecto Conocer para Transformar desde lo local. Después, mi colega Pedro Iniesta, analista de políticas públicas de México Unido, expondrá los principales resultados del diagnóstico que elaboramos sobre la situación del uso de drogas en adolescentes morelenses. Luego escucharemos a Leticia Gómez, directora de ProChavos, que nos platicará sobre el trabajo que realizan desde la asociación en materia de atención a las juventudes de Morelos. Finalmente, el licenciado Diego Arturo Alcázar, director general del INPA Joven, nos presentará el trabajo del instituto en materia de prevención del consumo temprano de drogas. Por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público al final del evento. Para que logremos concluir este evento alrededor de la 1:15, les rogamos por favor a Lai y los ponentes que circunscriban sus participaciones a no más de 10 minutos cada uno. Le cedo entonces la palabra a Israel Álvarez para que nos platique sobre las actividades que hemos venido realizando en el marco del proyecto Conocer para Transformar. Israel es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de entrar a México Unido, trabajó en la organización Innovations for Poverty Action como analista encuestador en un proyecto sobre operatividad de las corporaciones policiales en diversas entidades de México. También se ha desempeñado como analista cuantitativo y como analista de campo para la casa encuestadora Simo Consulting. Israel, adelante, por favor, te estaré avisando por el chat cuando se vayan acabando tus 10 minutos.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en esta presentación de hallazgos del proyecto Conocer para Transformar desde lo local. Este informe y diagnóstico y recomendaciones sobre políticas públicas de prevención del consumo de drogas ilegales entre las juventudes de Morelos representa un esfuerzo por transparentar los resultados de la segunda fase del proyecto Conocer para Transformar desde lo local de México Unido contra la Delincuencia y que estamos realizando en colaboración con la Fundación Gonzalo Río-Arronte. La que sigue, por favor. Como ya decía mi compañero Paul, vamos a platicar un poco sobre el trabajo que hemos estado realizando en estos 2 años en la entidad que es Morelos. Y primero quiero platicarles que Conocer para Transformar es un proyecto que tiene distintas líneas de trabajo, una documental, una de diagnóstico y una de trabajo con líderes juveniles de la entidad. En un primer paso hacia el desarrollo de este proyecto, se realizó una investigación y sistematización de información pública para poder generar un perfil estatal y caracterizar una línea base de la problemática de las juventudes de Morelos. Es decir, conocer cuál es la situación de la problemática en las juventudes del Estado, saber cuál es el marco normativo, institucional y programático con el fin de describir la política estatal y ver desde dónde estamos partiendo. La que sigue, por favor. Para la línea de trabajo del diagnóstico, como lo dice su nombre, tiene el objetivo de conocer las características sociodemográficas de las y los jóvenes de Morelos, identificando distintos factores de riesgo que los lleva a un consumo temprano de sustancias y también identificar los factores protectores para poder fortalecer a estos mismos. Esto con el fin de diseñar recomendaciones de política pública estatales enfocados en implementar acciones para postergar el consumo inicial temprano de drogas ilegales entre las personas adolescentes, con base en el conocimiento previamente adquirido sobre quiénes son, a qué factores de riesgo se están enfrentando, qué tipo de impacto tienen estos factores, cómo son las dinámicas del consumo y qué necesidades de intervención tienen y cómo acceder a estas necesidades de las y los jóvenes, ya que muchas veces asumimos cosas sobre la población joven cuando en realidad no, ni siquiera nos hemos acercado a preguntarles, ¿no? La que sigue, a la par, también estuvimos trabajando en talleres de líderes juveniles que tiene México Unido contra la Delincuencia, que están enfocados en, en la cultura de la legalidad, derechos de las juventudes, consumo de drogas, estrategias de prevención y reducción de riesgos y daños, y también en el desarrollo de un proyecto local. Lamentablemente, por cuestiones de la emergencia sanitaria que actualmente seguimos atravesando y que dieron inicio en marzo de 2020, no fue posible completar formalmente el desarrollo de un proyecto local en la entidad, pero sí tuvimos la oportunidad de terminar las capacitaciones y trabajar con jóvenes de Hidalgo, además de buscar aliados locales, como es el caso de ProChavos, para poder conocer más acerca de las dinámicas de las juventudes del Estado. La que sigue, por favor. Ahí están los líderes juveniles en el taller de verano 2019. La que sigue. En Conocer para Transformar desde lo local, hemos trabajado con jóvenes, ya que creemos que las políticas deben estar pensadas y diseñadas de jóvenes y para jóvenes. Por este motivo, además de los talleres de capacitación que impartimos en 2019, realizamos la encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y la organización de grupos focales para darle un mayor contexto a los datos que se recabaron en la encuesta. Porque si bien los datos nos pueden contar o nos pueden masificar ciertas características de los jóvenes, queremos saber también un poco más sobre por qué o desde qué contexto lo están diciendo. Eh, Cabe mencionar también que debido a la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 que tuvimos el año pasado, el levantamiento fue suspendido, pero después de una adaptación metodológica de este levantamiento, retomamos para poder concluir todo este levantamiento de encuesta masiva en una modalidad a distancia. Y tanto la encuesta como los grupos focales se consideraron zonas rurales como urbanas del estado de Morelos para poder tener una mayor diversidad de información. La que sigue, por favor. Ahora bien, con estas líneas de trabajo, en estos últimos meses, México Unido contra la Delincuencia
Se ha dedicado a analizar el perfil estatal de Morelos, retomando el trabajo documental junto con la información obtenida a través de esta encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y los grupos focales que se realizaron para poder llevar a cabo el análisis y definir las áreas de oportunidad para generar propuestas de líneas de acción de política pública basadas en esta evidencia que ya se ha recabado. Y que a continuación, bueno, Pedro ya nos estará diciendo en unos minutos cuáles son los principales hallazgos y cuáles son estas recomendaciones o líneas de trabajo que podemos aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isra, por esta presentación tan clara de los primeros pasos de este proyecto. Quisiera resaltar particularmente el esfuerzo realizado por contextualizar los diagnósticos elaborados, tanto a través del levantamiento de la encuesta cuantitativa, que tiene en el caso de Morelos representatividad estadística para toda la población de 12 a 17 años del Estado, como también en los ejercicios cualitativos que llevamos a cabo y que nos permiten entender más a fondo las diferentes dinámicas de uso o de no uso de drogas en adolescentes de la entidad, ¿no? Ahora me gustaría cederle la palabra a Pedro Iniesta, que nos va a platicar precisamente sobre estos resultados, los resultados del diagnóstico. Pedro es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y anteriormente ha colaborado como investigador en México Evalúa, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pedro, te cedo la palabra por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paul. ¿Podemos proyectar la presentación? Gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre los resultados que tuvimos en estos 2 años de proyecto. Estos los entregamos a través del informe, diagnóstico y recomendaciones sobre las políticas de prevención del consumo de drogas en la población adolescente del estado de Morelos. Este informe es entregado en esta entidad y en otras 9 más en el contexto del proyecto Conocer para Transformar. El informe está conformado principalmente por 2 elementos. Uno es el diagnóstico, la imagen de la problemática y la manera en la que el Estado, la entidad la atiende, y por el otro lado están todos los factores de riesgo, todas las prevalencias y las cuestiones que logramos obtener con nuestra encuesta. La siguiente, por favor, Paul. Aquí, estos son nuestros 2 elementos del diagnóstico y como lo dijo bien Isra, está compuesto por dos principales grandes grupos de datos. Por un lado, lo cuantitativo con nuestra encuesta, y por el otro lado es lo cualitativo con los grupos focales que llevamos a cabo con jóvenes, con personas jóvenes de la entidad. La siguiente, por favor. Y por otra parte, ya una vez que llevamos a cabo este análisis, este diagnóstico, hacemos esta extensión de 3 líneas de recomendación principales, que son sensibilización y capacitación. Es una propuesta de México Unido contra la Delincuencia, ahorita lo vamos a ver. Diseño de programas complementarios a lo que ya se lleva a cabo y finalmente fortalecimiento de funciones. La siguiente, por favor, Paul. Entrando en materia del diagnóstico institucional, primero quisiera recuperar los derechos que son integrados a la normatividad. Se habla de que el consumo de drogas y las adicciones es un tema de salud. Lo relacionan mucho con los accidentes viales, es decir, prevenir para el consumo de drogas en determinadas circunstancias para evitar los accidentes viales. También se integra alcohol, por supuesto. Derecho a la información mediante la educación, el derecho a la no discriminación, como alternativas a la discriminación se plantea la inclusión y la reducción de daños, incluso como una posible vía. Esto llama la atención, es una de las pocas entidades donde se incorpora esta categoría como tal. Y finalmente hay una obligación de las autoridades por implementar estrategias preventivas, dar alternativas de atención y respetar los derechos humanos. La siguiente, por favor. Hablando en particular de los programas, pues se observa que el PET lleva a cabo, pues plantea la implementación de coordinación interinstitucional e intergubernamental para abordar las estrategias de prevención, lleva a cabo talleres informativos y preventivos, reconoce la vulnerabilidad económica como un factor de riesgo para las adicciones y otras circunstancias sociales, y finalmente ofrece la recreación como alternativa. Además está el IMPA Joven, que digamos ya hablaremos particularmente de eso. Yo recuperé esta campaña recreativa Kill the Noise, que es bastante interesante y aparte lleva actividades de orientación. Juvenims, UNMK y los centros de integración juvenil también están presentes, el Juvenims con talleres y orientación. La siguiente, por favor. Bueno. Hablando en materia ya de los datos, nosotros a partir de
los datos que obtuvimos con nuestra encuesta, llevamos a cabo un análisis y logramos recuperar los factores significativos de nuestra encuesta, ¿no? ¿Qué son estos factores? Pues los factores que en combinación en la entidad de Morelos hacen más probable que una persona haya consumido o no una sustancia. Este consumo puede ser cualquiera, desde haber probado alguna vez alguna sustancia hasta tener un consumo problemático, y además los factores no ofrecen una causalidad, es decir, no porque haya factor A, factor B más factor C es igual a consumo, sino simplemente incrementa la probabilidad en el caso de Morelos. Los factores de riesgo que se identificaron fueron desinterés en actividades escolares por parte de la familia y uso de drogas en pares por parte de la esfera de los amigos. La siguiente, por favor, es la de factores de protección. Se identifica principalmente uno, que es recompensa en desarrollo de habilidades sociales dentro de la familia. Una vez que ya tocamos el tema de los factores en conjunto, vamos a hablar de las dinámicas de consumo en particular con las y los jóvenes. Yo rescaté 3 principales puntos. El primero es el lugar de consumo. El segundo es la diferenciación que se hace entre el sexo y otra combinación, como es lugar de consumo, compañía de primer consumo y consumo usual y fuentes de información. Y una combinación más que es consumo y fuentes de información. Vamos a ir viendo los detalles. En primer lugar, quiero destacar que se observa que el lugar de primer consumo mayoritariamente ha sido en bar, fiesta y luego en casa de otra persona, seguido por escuela-trabajo. Esto llama la atención porque no aparece que el primer consumo haya sido en la vía pública, digámoslo así, lo que hace que efectivamente haya se observe que que se prefiere consumir en lugares, digamos, que de primera instancia no representan un peligro mayor o una exposición mayor a consumo, a peligros. La siguiente, por favor. En este caso, ya entramos en materia de diferenciación por sexo y prácticas de consumo. No hay mucha diferenciación, esto llama mucho la atención en el caso de Morelos. No se aborda mucho de maneras diferentes en el sexo, pero hay algunos casos particulares que habría que recuperar. Aquí se observa la diferencia en que mayoritariamente, en el caso de personas que han consumido, que suelen consumir en escuela o trabajo, mayoritariamente son hombres seguidos por mujeres, mientras en un bar o fiesta parece al revés, ¿no? Esto llama la atención. Sin embargo, no hay tanta discrepancia de los datos. Vamos a ver lo de compañía de consumo, donde sí hay un poquito de datos interesantes. La siguiente, por favor. ¿Qué observamos acá? Primero, bueno, el primer consumo realizado con amigos hay una diferencia de 15% aproximadamente, 74% de las mujeres frente al 90% de los hombres, y mientras que con conocidos de barrio hay un número mayor con mujeres y menor con hombres. Habría que analizar bien a quienes consideran las mujeres y los hombres conocidos y amigos, ¿no? Aquí es una cuestión semántica. Pero aquí un dato que sí hay que destacar es el caso de con mi pareja. ¿Con quién se realizó el primer consumo? Con mi pareja. Para las mujeres es 24.33 frente al 12.74 de los hombres. La siguiente va a ser más esclarecedora de esta relación. Si se observa, hay una diferencia incluso mayor sobre con quiénes se suele consumir. El anterior fue de primer consumo, este es con quién se suele consumir. En este caso se ve que las mujeres, nuevamente, la pareja lleva un rango mayor, mientras los hombres es menor. ¿Qué nos sugiere esto? Tendríamos que entrar en materia de las relaciones en particular de cada una de estas personas. Sin embargo, sí nos sugiere que hay un tema de género y de diferenciación y que habría que abordarse distinto de acuerdo a los distintos actores. Finalmente, aquí hay nuevamente conocidos de barrio, aparece las mujeres con 21.20 frente al 2.15%. Esto de nuevo nos presenta una cuestión semántica. La siguiente, por favor, Polo. Ahora entrando a materia de fuentes de información con las cuales las personas jóvenes se informan acerca de las distintas sustancias, aquí se observa que las primeras fuentes son Internet, dentro de la escuela, amigos y centro de salud, me parece. Aquí todos los jóvenes hayan consumido sustancias o no. La siguiente vamos a ver cómo se informan los jóvenes que consumieron sustancias particularmente. Por favor, por la siguiente. Aquí solo hay una variación muy leve, eso es una de las cosas que llamó la atención. Sin embargo, sí se nota cómo incrementó la información, las fuentes de información en amigos para los consumidores. Esto
resalta la esfera de pares. Además, también se ve mucho más enfático el Internet como fuente de información, lo que resalta esta fuente como ideal. La siguiente, por favor, Paul. Ahora, hablando en términos de las cuestiones cualitativas, ¿qué fue lo que detectamos en nuestros grupos focales? Pues fueron básicamente 4 puntos. Primero, que detectamos que existe una exposición previa a contenido preventivo de tipo tradicional. ¿Qué es el tipo tradicional? Los clásicos contenidos que se informan desde adultos o desde la visión de los adultos hacia los jóvenes, generalmente a través de talleres o pláticas. Las y los jóvenes no se identifican con esta información, tampoco, y por lo cual tiende a omitirse un poco por su parte. Además, hay presencia de estigma. El estigma se relaciona sobre todo a una asociación de consumo con las graves consecuencias, ¿no? O sea, cuando a las y los jóvenes les hablas de consumo de drogas, ellos solo piensan en las más graves consecuencias y no tienen información sobre las distintas posibilidades de consumo, ¿no? Finalmente se detectó una demanda de información. La siguiente, por favor, Paul, de información veraz y basada en evidencia. Las conclusiones es que hay una diferencia de dinámicas de consumo en sexo, particularmente en compañía. Esferas de pares termina siendo relevante tanto para usuarios y no usuarios. Sin embargo, en el caso de los usuarios, incrementó el caso. Fuentes de información tradicionales resultan no efectivas y por lo tanto se propone la alternativa de Internet y redes sociales. La siguiente, por favor. Con esta voy a concluir, que son las líneas de recomendación. Son 3. La primera es la de sensibilización y profesionalización, que es el taller de formación de formadores, el cual vamos a implementar nosotros con autoridades locales. Estaríamos invitándolos a participar, estaríamos comunicándonos con ustedes próximamente para informarles de todo esto. Son 3 áreas las que se abarcan, que es reducción de daños, perfiles epidemiológicos, que es la información que aquí y en el informe estaremos dando mucho más ampliamente, y la sensibilización en la relación funcionario público y población. Además, se recomienda hacer un fortalecimiento de funciones de dependencias estatales, es decir, de las acciones que ya se señalan que se hacen, incrementarlas y fortalecerlas. Como la información disponible, hay que incrementarla, y finalmente fortalecer la lucha contra la discriminación y el estigma. Aquí quiero señalar que la lucha contra la discriminación y el estigma es relevante en el Estado de Morelos porque es el único lugar donde se observó una normatividad que habla abiertamente y regula abiertamente esto, ¿no? Habría que revisarla y fortalecerla. Finalmente, el diseño de programas se recomienda acompañamiento entre pares ante la esfera de pares que resultó relevante, y se recomienda llevar a cabo estrategias de difusión de información basada en evidencia con contenido diferenciado por público, para adultos y para jóvenes, atendiendo distintos factores de riesgo. Sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por este esfuerzo que haces por sintetizar todo el trabajo que contiene esos diagnósticos. Retomando un elemento que muy justamente destacaste, quisiera insistir sobre la importancia para nosotros de investigar y distinguir las dinámicas de consumo de drogas en esta población específica, que son las y los jóvenes adolescentes, ¿no? Que también distinguir qué contextos propician un inicio de uso temprano de las drogas en Morelos, de forma que los programas que busquen retrasar este inicio de uso pues se adecuen a las necesidades propias a cada contexto. Pedro mencionó, por ejemplo, algunas diferencias que detectamos en las dinámicas de consumo entre jóvenes hombres, jóvenes mujeres, y que tienen que formar parte de la ecuación de las respuestas que proponemos, ¿no? Por supuesto, con un enfoque centrado en la salud y el bienestar de las y los jóvenes, ¿no? También quisiera recalcar que esta cuestión del uso temprano de drogas nos parece relevante porque los estudios científicos en materia de adicciones y de uso de sustancias psicoactivas lo que nos dicen es que cuanto más temprano se da este inicio de uso de drogas, pues mayor el riesgo de que eventualmente este uso se vuelva problemático, ¿no? De ahí la importancia de postergarlo, de forma que si una persona llega a usar drogas eventualmente en su vida, sea una edad en la que haya terminado su desarrollo fisiológico y cognitivo y se pueda dar en un contexto de acceso a información basada en evidencia y en un contexto de reducción de daños. Me gustaría ahora cederle la palabra a Leticia Gómez, quien es directora de la Asociación Civil Pro Chavos. Leticia nos comenta que es profesora por formación, mamá por decisión y trabajadora social por vocación.
y que ya lleva también 22 años trabajando con la Asociación Civil ProChavos. Leticia, muy buenas tardes, te cedo la palabra sin más. Muchas gracias a todos por esta invitación. Y pues bueno, a mí me gustaría presentarles un poco qué es lo que hace ProChavos. Nosotros hace 22 años decidimos iniciar un trabajo de calle en el Zócalo de Cuernavaca. Y vimos que la mayoría de los niños que llegaban a calle al Zócalo de Cuernavaca y al mercado local era precisamente del municipio de Temisco, el 40% provenían de esa localidad. Esto fue un estudio que realizó el DIF estatal en compañía de CONAFE, creo, no recuerdo bien ahorita el dato. Entonces nos pusimos nuestro centro de atención precisamente en el municipio de Temisco con el fin de poder atender directamente a la población de la localidad, que en su mayoría eran niños y adolescentes. Obviamente estos chicos salían de casa no siempre con el consumo de drogas, aunque la mayoría sí lo tenían, ¿no? En un principio también empezamos a hacer la canalización a los grupos de AA para los niños, pero nos dimos cuenta de que las experiencias de vida, el trato, todo era para adultos. Entonces decidimos empezar nosotros a trabajar un poquito con el tema de drogas, ¿no? No somos los expertos, pero sí hemos pues tratado de prepararnos para poder afrontar esta situación y hemos visto que el acompañamiento a los niños en estos momentos de su crecimiento, pues tanto en la escuela como en deportes, pues ha favorecido para que los niños vayan dejando el consumo y pues se incorporen a una vida normal, ¿no? Dentro de su comunidad. Lamentablemente, pues también los ambientes en que se desarrollan estos chicos no les favorece, ¿no? La madre, el padre normalmente salen, los niños están solos, salen a buscar el pan de cada día también ellos, y esto pues los expone muchas veces como dicen, a los amigos, a la misma escuela, ¿no? Sí nos hemos dado cuenta de que este consumo ha bajado también el nivel de edad. Ahorita nos hemos enfrentado a ver que en las escuelas primarias niños de 7 o 8 años ya están ofreciendo también la droga dentro de sus lugares educativos. ProChavos nos interesó mucho esta alianza porque pues sí nos interesa ver cómo ha evolucionado ahora sí que el consumo, la oferta también, cómo ha evolucionado también la adquisición de este tipo de drogas, y por eso fue el que nosotros decidimos unirnos a México Unido contra la Delincuencia. Efectivamente, pues no pudimos, debido a la pandemia, no pudimos continuar con el proyecto como lo teníamos planeado, pero bueno, hemos seguido de cerca trabajando y pues estamos en la mejor disposición para continuar en las siguientes etapas, que precisamente va a ser con la capacitación. Nosotros agradecemos ampliamente todo el esfuerzo que ha hecho México Unido contra la Delincuencia y esta información que nos están vertiendo para que podamos tomar decisiones, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Gracias por el participar, el permitirnos estar con ustedes y a toda la comunidad del estado de Morelos, pues yo creo que este trabajo nos va a ayudar para que se incida en políticas públicas, para que realicemos mejor nuestro trabajo. Es todo, muchas gracias. Leticia, muchísimas gracias por tu exposición. Por supuesto, saludamos el esfuerzo que hacen ustedes por diferenciar las estrategias en materia de uso de drogas según los grupos poblacionales y particularmente según la edad de las personas usuarias, algo que mencionabas, ¿no? Agradecemos también pues, el apoyo de ProChavos en este proyecto Conocer para Transformar y en particular tu apoyo, Leticia, y pues sí, estaremos continuando esta colaboración con ustedes, esperando poder tener buenos resultados en los objetivos que nos proponemos, que es retrasar el inicio del consumo de drogas en los adolescentes morelenses. Ahora quisiera cederle la palabra al licenciado Diego Arturo Alcázar, director general del INPA Joven.
Diego es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y egresado de la Escuela Política Nacional del Partido Encuentro Social. Además de su cargo de director del INPA Joven, también se desempeña como presidente del Consejo de las Juventudes del Estado de Morelos, coordinador del Sistema Estatal de Políticas con y desde las Juventudes de Morelos y presidente del Consejo Nacional de Jóvenes en Morelos. Diego, es un verdadero gusto tenerte con nosotros esta tarde. Te cedo la palabra y estaré avisando por el chat cuando te acerques a tus 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paul, por la presentación. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a todas y todos los que nos acompañan hoy en este Zoom y por supuesto en la transmisión por Facebook. Es un gusto estar acá. Y bueno, quisiera comenzar hablando un poquito de lo que es el INPA Joven, ¿no? Y ya luego pasar a datos más específicos. Como INPA Joven, bueno, como sus siglas lo dicen, es el Instituto Morelense de las Personas, Adolescentes y Jóvenes. Somos el Instituto de la Juventud a nivel estatal en Morelos. Y bueno, dentro de las responsabilidades o tareas o simplemente obligaciones que tenemos, está el atender, por supuesto, a la población joven en diferentes sectores y diferentes programas que tenemos, ¿no? Y hemos identificado 3 ejes rectores principales dentro de todas nuestras actividades. Estos 3 ejes rectores por los cuales nos guiamos para hacer nuestros programas, capacitaciones, etcétera. No tienen un orden en específico, pero los voy a enumerar. Número 1, salud y prevención sexual, para abordar el tema, por supuesto, de embarazos adolescentes no planeados o no deseados, infecciones de transmisión sexual, detección de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. El eje rector número 2 es prevención de adicciones y prevención del delito, que va muy de la mano con el tema que estamos platicando hoy, por supuesto, y del cual desprenden muchos otros temas y programas que trabajamos aquí en el instituto, como reinserción social o también prevención del suicidio, la salud mental. Todo entra más o menos como en este eje. Y el tercer eje rector principal que tenemos es impulso al empleo y emprendimiento. Bueno, entonces el día de hoy me gustaría hablar del segundo eje, que por supuesto es prevención de adicciones. Y voy a empezar con algunos datos que aquí pueden ver ustedes en la presentación y que, bueno, dicen así. En el estado de Morelos hay más de 590,000 adolescentes y jóvenes, comprendiendo que según la ley, los adolescentes van de 12 a 18 años y jóvenes de 18 a 29 respectivamente, y que representa una población total de más del 30% en el estado de Morelos, y ya se divide casi equitativamente, 50.9% mujeres y 49.% hombres. Dentro de este sector se encuentran, hemos detectado, principales problemáticas como adicciones, como ya lo mencionaba, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, también algunos limitados apoyos en materia de proyectos productivos y, por supuesto, hemos detectado también la parte de la desigualdad social y la desigualdad de género, que son temas que nos hemos dedicado a tratar de avanzar un poco. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo en el estado de Morelos, nosotros hemos abarcado varios objetivos dentro de este plan y voy a leerlo rapidísimo, no lo puse en la presentación, pero lo voy a leer. Dice el objetivo estratégico que necesitamos implementar acciones para la atención prioritaria e integral de las personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Bueno, dentro de este objetivo general encontramos el objetivo específico número 6, que es la prevención de adicciones, embarazo y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes. Si vamos, por favor, a la siguiente. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué hemos llevado a cabo en este tema, ¿no? Bueno, dentro de la presentación han visto ustedes imágenes. Todas estas imágenes han sido de nuestras campañas o de eventos que hemos hecho. La mayoría, a decir verdad, pues son previo a la pandemia, ¿no? A la contingencia. Si ustedes ven las fotos, pues no traemos cubrebocas, hay agrupaciones de gente que lo podíamos hacer. Desafortunadamente nos ha cambiado los planes, obviamente, como a todos. Pero hemos encontrado de alguna u otra manera
pues la forma de seguirlo haciendo, ¿no? Adaptándonos a los medios digitales. Pero bueno, dentro de nuestras estrategias y nuestros programas, hemos llevado a cabo, por ejemplo, en el 2020 y en el 2019 se llevó a cabo la ruta del condón y la ruta de Conoce tu estado, hazte la prueba, así como los ciclos de conferencias, tanto para preparatorias como secundarias de prevención de adicciones. En estas rutas abarcamos más de 21 municipios de los 36 que hoy en día tiene Morelos, abarcamos más de 21. La idea es poder cerrar el ciclo y ya visitar todos y cada uno de estos municipios, impartiendo talleres didácticos, conferencias y también rescatando espacios públicos como canchas o de usos múltiples o algún espacio juvenil. En este 2021 vamos a inaugurar 2 centros territorio joven que se va a trabajar de manera directa la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es en conjunto con el programa Clubes por la Paz. Estos territorios jóvenes van a estar uno en la capital, en Cuernavaca, y uno en Cuautla para atender la zona oriente. Y la idea es que después podamos inaugurar uno en la zona sur y luego en los altos de Morelos e irnos expandiendo para darle cobertura, por supuesto, a todo el estado. En estos centros territorio joven y a través de la ruta del condón o el ciclo de conferencias de prevención de adicciones, la idea, bueno, es llevar información pertinente, por supuesto, a la juventud, a la adolescencia, de los riesgos que existen, tanto con las adicciones, ¿no? Con las sustancias ilícitas, cómo poder cómo poder lidiar, ¿no? con esta situación. Y también se han instalado pues algunos grupos de atención que pueden darle seguimiento, ¿no? En este sentido, en el 2020 alcanzamos a hacer 21 cursos y talleres, como les decía, en la gira, y se benefició a un total de más de 3,500 jóvenes que pudieron escuchar estos cursos y talleres, que después, bueno, esto fue nada más entre enero, febrero y un cachito de marzo, porque después empieza la pandemia y luego nos adaptamos pues a la manera digital y se siguieron impartiendo las conferencias. Y bueno, ya de manera digital hemos tenido un alcance de más de 500,000 de personas durante el 2020, que sabemos que probablemente no es lo mismo que estar ahí compartiendo un espacio, pero sí ha funcionado para seguir llevando la información, ¿no? Si me ayudas, por favor, con la siguiente. Muchas gracias. Esto ya es un poquito la parte que les comentaba de digital, mediante las redes sociales, pláticas en prevención de adicciones e infografías referentes al tema. Hemos hecho una estrategia de mucho datos curiosos, por ejemplo, o de enganchar con infografías no tan informativas, no llenas de texto, sino un poquito más amigables, incluso algunos chistes por ahí. Se me olvidó ponerla en la presentación, pero teníamos una iCard muy padre cuando estaba de moda la canción esta, la de Tusa, ¿no? Que se puso súper de moda. Entonces decía la iCard, pon Tusa en grandote y abajo ya, o sea, 3 puntos y abajo decía tu salud mental y sexual como prioridad. Entonces, y ya los contactos del Impajoven. Entonces, generó muy buen enganche porque pues, se reían, compartían el meme, pero nos permitió llegar a mayor población a través de las redes sociales y poderles llevar esta atención y pues vaya, la información que estoy seguro que les puede funcionar, ¿no? Entonces, dinámicas de este tipo de interacción en el proceso de adaptarnos, ¿no? Porque pues nadie estaba listo para una contingencia, es como hemos tratado de seguir trabajando y fortaleciendo este eje que para nosotros es muy importante, ¿no? La prevención de adicciones. Me parece que es la última diapositiva, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero tengo un poco más de información acá que me gustaría compartir con ustedes, aunque ya no esté en la presentación. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook. Ustedes van a encontrar un poco más de nuestro material, o en Instagram, o incluso en Twitter. Estamos como @Impajoven. Impajoven se escribe así como suena, IMPAJOVEN, Impajoven. Y dentro de los materiales o las iniciativas que estamos trabajando, ustedes podrán encontrar también programas de proyectos productivos para reactivar la economía, que tuvimos una convocatoria entre noviembre y diciembre para cerrar el año, en donde se beneficiaron 50 nuevos negocios, o se crearon nuevos negocios pertenecientes a jóvenes. Se les dio un impulso económico a fondo perdido, con el cual
ellos podían poner su propio negocio o fortalecer un negocio ya existente, y que también todo va enfocado a cubrir algunos objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, de la Agenda 2030, y tratamos de enlazarlo todo, porque no es nada más dar el dinero y que emprendan, no es nada más dar una conferencia y esperar a que les funcione para combatir una adicción, sino es tratar de enlazar los programas y llevar un seguimiento para que todo pueda ir encaminado como a cierto objetivo, ¿no? A crear un ambiente amigable que le permita al joven alcanzar un desarrollo integral efectivo, ¿no? Entonces, con la reactivación de la economía, creamos empleos, ¿no? Creamos es una plataforma financiera para que las y los jóvenes puedan tener ese sustento, y eso a su vez entonces les permite pues expandirse para tocar la vida de otras personas, ¿no? Jóvenes a su alrededor, y empezar a crear un círculo virtuoso, ¿no? En ese sentido, y todo va de la mano. Pronto ya estaremos inaugurando, como les decía, los Centros Territorio Joven, que fue una convocatoria del IMJUVE, un recurso federal que junto con nosotros vamos a implementar aquí. Y que bueno, son pasos en los que estamos avanzando y que nos encantaría, por supuesto, sumarlos también con ustedes y con parte de las estrategias que se presentaron el día de hoy para hacer una agenda común, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar más, perdón si ya me tardé un poquito, pero más o menos eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo, y que sobre la marcha, por supuesto, hemos encontrado la manera de a veces redireccionar, ajustar cuando es necesario, pero siempre con el objetivo de llevar información pertinente y alcanzar a más personas jóvenes para combatir las adicciones, ¿no? En un tema de prevención. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego, por compartirnos pues toda esta agenda de trabajo. Me parece muy positivo que tengan esa estrategia integral de prevención, ¿no? Que no solamente abarque pues el tema de uso de drogas en jóvenes, pero también temas como salud sexual y reproductiva, por ejemplo, que mencionaste. También me parece muy positivo y acertado tener intervenciones enfocadas, ¿no? Y que provean información basada en evidencia, y con formatos también que puedan adaptarse al público, ¿no? En este caso a las y los jóvenes, de forma que puedan ser mucho mejor recibidas, ¿no? Que un tipo de formato más tradicional que quizás llega de forma menos eficaz, ¿no? Al público deseado. También resaltaría un tema que mencionaste, que son las actividades entre jóvenes. En el caso de nuestro estudio y principalmente de los grupos focales que realizamos, también es algo que salió mucho de parte de los jóvenes, esa voluntad de tener más actividades entre pares, más intercambio de información sobre el tema del uso de drogas entre pares, ¿no? Y que no necesariamente sean actividades que involucren pues algún tipo de adulto, de autoridad, con una perspectiva más adultocéntrica que les llega quizás menos, ¿no? Entonces, ojalá pues puedan impulsarse ese tipo de interacciones entre pares en el año por venir. Por el momento, por supuesto, en modalidades virtuales y eventualmente, esperamos muy próximamente ya con actividades presenciales, puesto que pues sí sabemos que hay una diferencia, ¿no? Entre la interacción, también nosotros lo hemos vivido. No es lo mismo, a pesar de tratar de mantener una dinámica y una interacción, no es lo mismo poder verse las caras en vivo, ¿no? Ahora me gustaría pasar a la última parte de este evento, que nuestros panelistas puedan pues intercambiar perspectivas o también responder a preguntas del público, si es que nos han llegado algunas a través del Facebook Live, ya sea de nuestro Facebook Live institucional o de la transmisión que tengan algunos de nuestros aliados, ¿no? Sobre preguntas por el momento del público parece que no tenemos ninguna. Les preguntaría entonces a nuestros invitados si quisieran compartir alguna perspectiva, algún comentario. A mí me gustaría, si me lo permiten, está con nosotros aquí Ismael Nava. Él es el jefe del departamento de prevención, justamente en el instituto, y está a cargo de parte de estos programas, ¿no? De todas las actividades de prevención. Entonces, creo que se me pasó mencionar algunos temas por ahí, Isma. No sé si tú quieras aportar un poquito a lo que me estabas diciendo. Bueno, por supuesto. Adelante, regresando un poco al tema de lo que estaba hablando mi director Diego,
En la transición de cuando podíamos hacer los talleres personales, pues siempre, ¿no? Haciendo dinámicamente, tratar de hacer sentir al joven en un ambiente donde él se pueda expresar libremente. Y donde hicimos la transición a lo virtual, empezamos con los temas pues, de salud mental, ¿no? El tema del encierro, pues sí traía como que consecuencias como que incitaba a los jóvenes a querer consumir drogas, ¿no? Entonces empezamos con talleres de yoga, donde les enseñamos la respiración, ¿no? A poder mantener la respiración, a tomar la calma, talleres ocupacionales como huertos en casa, ¿no? Para que los jóvenes que estuvieran en casa tuvieran su mente ocupada en algo productivo, ¿no? Además de clases en línea que muchos jóvenes les costó un poco no adaptarse a esta nueva modalidad en línea. Bueno, hicimos esos talleres en línea ocupacionales, ¿no? Como fue huertos urbanos, conservas, hicimos talleres de pintura, ¿no? Todo a través de lo virtual. Sí nos costó un poco adaptarnos a la nueva modalidad, pero siempre, ¿no? Tratando de adaptarnos y de que los jóvenes se sintieran a gusto, de que los jóvenes tuvieran esa tranquilidad, ¿no? De que sabemos que vivimos una contingencia y muchos jóvenes les costó demasiado, ¿no? Pero tratamos de enfocarnos en eso, de que ellos su salud mental estuviera bien, de que estuvieran relajados, de que no tuvieran tantos pensamientos, pues, tanto malos, ¿no? A querer, que los incitara a querer, no sé, iniciar en alguna droga por la depresión, por los pensamientos de estar encerrado y por los pensamientos que se escuchaban en las noticias, y muchas de esas cosas. Tratamos de adaptarnos a esa modalidad y gracias al director que nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo, hemos tenido muy buenos resultados de esos videos. Bueno, tuvimos acercamiento de jóvenes que nos llamaban y los cuales nosotros los vinculábamos con asociaciones como el Centro de Integración Juvenil, como son los centros de los ECAS, que son los centros de integración contra las adicciones. Entonces tenemos esas vinculaciones con psicólogos, con terapeutas. Entonces fue lo que hicimos, ¿no? Traerlos con los videos, que los jóvenes se sientan en confianza de poder acercarse y nosotros los vinculábamos con las diferentes asociaciones con las que trabajamos. Gracias, Ismael, y pues felicidades por el trabajo que hacen o sea, en intentar, a pesar del contexto, llegar a las y los jóvenes. Sabemos que hay muchas dificultades en este ámbito. Una de ellas es incluso la brecha digital, ¿no? Que todavía caracteriza a nuestro país. No todos tenemos el mismo acceso, no solamente a Internet, sino a espacios seguros dentro de nuestras casas para poder platicar de temas que pueden ser sensibles, como el uso de drogas. Y sí, forman parte de los retos a los que tenemos que hacer frente en este contexto específico, en donde pues sí tenemos que llegar a las y los jóvenes, incluso a las y los que son más vulnerables. Y pues un saludo al trabajo del instituto por el esfuerzo, ¿no? No sé si alguien más tenga un comentario que quiera compartir con los invitados. Perdón, me gustaría participar por último. Por Soy favor, Eric López, adelante. subdirector de vinculación aquí también en IPAJoven. Saludos, Diego, saludos, Ismael. México Unido contra la Delincuencia es una organización nacional muy fuerte para este tema en cuanto a prevención y pues obviamente con la delincuencia, etcétera. Se acercaron desde 2019, me parece, para empezar a trabajar en conjunto con nosotros, junto con ProChavos, junto con varias organizaciones civiles. Se dedicaron a empezar con encuestas en todo el estado. Nosotros les apoyamos a que tuvieran seguridad, nos estuvimos comunicando con cada uno de los municipios para que los encuestadores estuvieran seguros y para que la gente de las poblaciones chiquitas no se sacaran, pues, como que quien dice, tanto de onda, de que estuvieran tocando en las casas, etcétera. Me parece un proyecto espectacular, un proyecto excelente. La prevención se basa en 3 fases. La primera fase es a la que se están enfocando directamente ustedes, que es la prevención del primer contacto. La segunda fase es la que nosotros manejamos tal vez un poquito más, que es en donde los jóvenes ya a lo mejor tuvieron algún contacto con el alcohol o con alguna droga, pero eso no quiere decir que ya sean adictos como tal, sino que han estado experimentando y están en un cierto riesgo más alto aún que las personas que todavía no han tenido ningún contacto.
Y la tercera fase o el tercer nivel, pues nos habla de que ya la persona ya ha tenido un contacto continuo, a lo mejor todavía no es adicta, pero esta persona ya está básicamente que hay que darle una atención como tal, más que tenerle prevención. Se me hace espectacular que hablen de la prevención del primer contacto, y más allá de ello, el ver desde dónde o por qué sale este primer contacto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de casos y eso depende mucho del tipo de población en donde vive la persona y en las escuelas en donde conviven, etcétera, etcétera. Algunos casos pueden ser hasta por pobreza, otros casos pueden ser por violencia familiar, otros casos pueden ser porque esta persona tiene problemas emocionales o psicológicos porque sufrió de algún abuso o sufrió de alguna pérdida, una muerte, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos centralizar o focalizarnos de municipio por municipio, de colonia por colonia, de qué está pasando en cada una de estas localidades y por qué las personas están teniendo el primer contacto y podemos prevenirlo, básicamente estaríamos hablando de un México sin adicciones o con un porcentaje muy, muy bajo de adicciones en un futuro. Ahorita actualmente estamos actuando, pues ya atacando el problema, ¿no? En lugar de prevenirlo, porque tampoco podemos dejarlo así nada más y que la gente se muera o que la gente se pierda. Pero sí es muy importante también hablar de la superprevención. Los felicito demasiado. Espero que sigamos trabajando en conjunto todo este tiempo y que podamos sacar más chamba adelante. Separaron muchas cosas como este tipo de encuestas, obviamente por temas de la pandemia, pero pues seguimos adelante. Espero que se pueda lograr gran avance en el estado de Morelos. Muchísimas gracias por todo el apoyo de ustedes y por todo el apoyo que también hemos recibido de ProChavos. Muchísimas gracias a ti, Eric, por el mensaje de apoyo y pues por las especificaciones muy puntuales que hiciste. Sí, definitivamente nos parece esencial distinguir los diferentes tipos de uso. No todos los usos son problemáticos. Bien lo mencionabas, hay usos experimentales, usos que no son, que no se desarrollan en una dinámica problemática y que tiene que ver pues con cosas tan básicas en uso de drogas como el set y el setting, ¿no? El entorno en donde se usan las drogas y también el estado psicológico, el estado de vida del propio individuo que realiza ese uso de drogas, ¿no? En materia de prevención secundaria, coincidimos totalmente en la necesidad de enfocarnos en la reducción de daños, ¿no? Tener una perspectiva que lo que busca es reducir el daño de la persona que usa drogas y ya en la fase, la prevención de tercer nivel que mencionaba Eric, pues sí, si una persona requiere por ella misma tratamiento por algún tipo de uso problemático, esta vez de drogas, pues que este tratamiento pueda realizarse en buenas condiciones de higiene, en buenas condiciones sanitarias, con respeto, sin estigmatización de la persona que está requiriendo este tratamiento, ¿no? Unos puntos definitivamente que sí nos parecen esenciales desde México Unido. No sé si alguien más tenga un comentario que quiera compartirnos. Sí, yo tenía una pregunta para Leticia. No sé si podría platicarnos un poquito acerca de, digamos, ya ha pasado 2 años desde que estuvimos allá colaborando y quizás si nos pueda contar un poquito sobre cómo lo vivieron desde allá, desde ProChavos, Leticia. Bueno, mira, nosotros pues efectivamente, como tú dijiste, desde la pandemia, pues para nosotros nos fue difícil poder incorporarnos al trabajo que teníamos realizando. Sin embargo, viste que lo que hicimos fue el detectar, bueno, localizar a las personas que habían participado en los talleres para que pudieran realizar sus proyectos productivos. Entonces, bueno, pues ese fue nuestra labor que hicimos con México Unido contra la Delincuencia. Nosotros seguimos con nuestro trabajo, obviamente, de poder atender a los chicos, jóvenes y niños, porque tenemos niños que pues están ahorita fuera de su hogar. Nosotros tenemos una casa que atendemos con 10 chicos, pero también tenemos un centro comunitario. Y en este centro comunitario lo que estamos haciendo es dar talleres de diferentes formas. Tenemos taekwondo, apoyo a tareas, tenemos danza, con el fin también precisamente de ir previniendo el acercamiento del chico a la droga, ¿no? Sabemos, como ustedes lo dicen, que entre más ocupado esté la persona, pues sus intereses están en su desarrollo personal, en su escuela, en otras cosas. Entonces, hemos sí avanzado un poco.
Ahorita no al paso que queremos porque pues, efectivamente solamente estamos permitiendo la entrada de pocos chicos por taller con el fin de no aglomerar, con el fin de estar con el cuidado de la salud. Pero pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos haciendo nuestro apoyo de tareas, que por ejemplo consiste en tener una persona, ya que nuestros niños no están yendo a clases, ni los jóvenes están yendo a clases, sabemos del grado de marginalidad en el que estamos en esta región y obviamente que no todos en casa tienen ni la computadora, ni el internet, ni la persona capacitada que les esté ayudando a la tarea. Entonces, lo que estamos haciendo es permitir por tiempos que vayan 2 o 3 niños en momentos a que, o jóvenes también, niños, adolescentes, que vayan a hacer la tarea con personas que están de voluntarias ahorita apoyando. Todos brindamos el internet, brindamos 3 computadoras que tenemos y con eso pues estamos apoyando también. Eso es lo que estamos viviendo con un poquito, realmente no es demasiado, pero con un poquito de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, estamos apoyando también a los jóvenes. Todo esto sabemos que es parte de la prevención, ¿sí? Que es parte de ayudar un poquito a la solución del problema. Yo creo que a mí me interesó mucho los datos que ustedes nos están vertiendo porque pues nos va a ayudar más a poder conocer la problemática y en un futuro seguir trabajando de la mejor manera ajustándonos a las necesidades actuales. Muchísimas gracias por tus palabras, Leticia. Pues sí, es muy alentador saber que hay organizaciones en el terreno que siguen a pesar de todo, pues trabajando, ¿no? En los retos que existen y que están viviendo las y los jóvenes a pesar de la pandemia. Qué bueno que también logren pues llegar a las personas más vulnerables y que no tienen un acceso tan fácil a recursos digitales, ¿no? Por internet, como lo mencionabas. Sin más extenderme por ahora, pues ya me gustaría agradecerles a todas y todas por su tiempo. Esperamos tener próximamente nuevos espacios de diálogo sobre el tema de drogas y de adolescentes en Morelos y pues no me queda más que desearles un excelente día y cerrar la transmisión del evento. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense. Muy bien.